En esta oportunidad, con la presencia de los señores periodistas que nos acompañan, de la ciudadanía que supuestamente está que nos mira en cada uno de sus hogares, lo hemos hecho en el sano ámbito de esta necesidad económica de esos de más de 6 millones de peruanos que esperan un auxilio en una situación caótica y económica que estamos viviendo. En consecuencia, señores periodistas, quiero solicitarle a la Oficialía del Congreso para que podamos proceder a la firma del proyecto del retiro del 25% de los fondos de AFP. Finalmente, el Congreso logró su objetivo. La mañana del jueves, el presidente del Parlamento, Manuel Merino de Lama, en una conferencia de prensa, promulgó la ley que permite a los aportantes retirar hasta un 25% del total de sus fondos privados de pensiones. Esto debido a que el Ejecutivo no se pronunció legalmente sobre la normativa. El presidente Martín Vizcarra tenía plazo hasta ayer, miércoles 29 de abril, para observar la ley aprobada en el Legislativo y que ésta vuelva a comisiones respectivas para una reformulación. Al no presentar objeción ni tampoco respaldarla, la Constitución Política faculta al Congreso para promulgar la ley y sea publicada en el Diario Oficial El Peruano el día de mañana. Junto con los miembros de la mesa directiva del Parlamento, también estuvieron presentes los voceros de 4 grupos políticos: María Teresa Céspedes del FREPAP, Daniel Urresti de Podemos Perú, Lenin Checo del Frente Amplio y Carmen Omonte de Alianza para el Progreso, quien justamente es la autora original del proyecto y que tuvo un gran respaldo en sus colegas. Esta normativa permitirá a los afiliados retirar hasta el 25% de sus fondos de pensiones. La entrega de la cantidad monetaria está de acuerdo a una escala sobre el total de aportes que tengan actualmente. Por ejemplo, si usted cuenta con 4.300 soles, lo que equivale a una UIT en su fondo, podrá retirar la totalidad del mismo. En cambio, si su fondo supera los 51.600 soles, se podrá retirar hasta 12.900 soles, lo que equivale a 3 UIT. El segundo vicepresidente del Congreso, Guillermo Aliaga, pidió a las aseguradoras brindar las facilidades para que la devolución de los montos sea inmediata y acorde a los plazos establecidos en la nueva normativa. En esa misma línea, el primer vicepresidente, Luis Valdés, invocó a la ministra de Economía, María Antonieta Alba, brindar las facilidades para la aplicación de la ley. Sin embargo, tal como manifestó el presidente Martín Vizcarra en su conferencia de prensa, el Ejecutivo no está de acuerdo con la totalidad de la norma aprobada. Pese a que cuestionó el contexto y los detalles incluidos en el proyecto, el jefe de Estado no observó la ley. En cambio, ordenó un decreto supremo para que todos los afiliados puedan retirar hasta 3.000 soles de sus fondos y también envió un proyecto de ley para reestructurar el fondo de pensiones, la misma que será debatida posteriormente por el Congreso. Al respecto, el presidente del Parlamento, Manuel Merino, indicó que se creará una comisión especial para analizar la propuesta, puesto que diversos congresistas presentaron proyectos similares. Descartó cualquier confrontación con el Ejecutivo y aclaró que el decreto supremo para retirar hasta 3.000 soles no está promulgado hasta el momento, por lo que no puede existir contradicción entre ambas normas. La expectativa queda al aire si el presidente Vizcarra se pronunciará al respecto o buscará alguna alternativa para conciliar con el Parlamento. Una promulgación que podría traer mayores problemáticas en plena pandemia por el COVID-19. La autógrafa firmada por el presidente del Congreso, Manuel Merino de Lama, ya fue dejada en mesa de partes de Palacio de Gobierno para que pueda ser publicada en el Boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano. Esta conferencia la hacemos en el sano y principio de poderle decir a los peruanos que el Congreso de la República no solamente tiene el acto de fiscalizar, sino el acto representativo. Y en el acto representativo nos permite colaborar con el gobierno para poder hacer propuestas que sean viables y que permitan ayudar a poder tener mayores recursos y poder enfrentar esta pandemia y de una u otra manera atender los diversos sectores que muchas veces hasta el momento no son atendidos. Una de las principales propuestas de parte del Parlamento quiero trasladarla al Ejecutivo y es en relación al anuncio que han hecho del bono rural. Pero ahí nosotros queremos agregar que es sumamente importante que en la determinación del bono rural participe activamente el Ministerio de Agricultura.
no puede quedar a la disposición del MIDIS. Y digo no puede quedar a la disposición del MIDIS porque el Ministerio de Agricultura tiene la capacidad de poder sostener una auténtica relación de productores agrarios a través de la Junta de Usuarios, de las comisiones de regantes, para poder darle esa ayuda verdaderamente de aporte y apoyo al agricultor, que es la cadena más débil, que viene enfrentando la peor condición en la producción nacional, que es la seguridad alimentaria de todos los peruanos. Asimismo, queremos proponer la creación de un fondo de salvataje y reactivación de la agricultura familiar con una asignación de 5.000 millones de soles para que ésta sea administrada por Agrobanco a través del Fondo Agroperú, quien tiene que encargarse de su administración y de ejecutar y canalizar los créditos y el soporte de la tecnología financiera y crediticia a través de su institución, que es Agrobanco. Asimismo, también, en ese deseo de colaboración por parte del Parlamento Nacional, queremos dar un aporte importante para que pueda aplicarlo, pueda, en este caso, darle la forma y ejercer su función por parte del Ejecutivo. Me quiero referir a acontecimientos que ya han sucedido en el país. En el año 1983, siendo presidente Fernando Belaúnde Terry, emitió una ley para la obtención de recursos internos mediante el esfuerzo ahorrativo nacional, consistente en la adquisición de bonos de reconstrucción ante la medida de los daños que fueron causados por el fenómeno del Niño. Este modelo puede ser adoptado e implementado por el Ejecutivo y así dejar, con sus buenas intenciones, poder ejercer una participación masiva en la propia solidaridad que tenemos todos los peruanos. Este bono solidario consistiría en una emisión de 500 millones con bonos de 1.000 soles y estamos seguros que miles de peruanos voluntariamente ejercerían en favor del desarrollo del país su aporte recuperativo entre 36 y 60 meses. Y en esa misma línea, el bono confiscatorio que permitiría, digamos, en una función ante la difícil coyuntura de esta pandemia, una medida que podría también consistir en la contribución de manera de ahorro forzoso del 5% de los ingresos brutos mensuales de todos los trabajadores. Esta propuesta la hacemos en el sano juicio y de manera significativa la pueda establecer el gobierno en esta difícil situación que venimos atravesando. Debo también aprovechar en estas circunstancias, que creo que es sumamente importante por parte del gobierno y que aquí en este caso tendría que ser la ministra de Economía, la necesaria reformulación de los presupuestos de la República y priorizar, formalizar y sincerar los gastos e inversiones públicas en atención a la emergencia sanitaria que afronta el país. Con la emergencia declarada, los sectores no van a alcanzar a ejecutar la totalidad de sus presupuestos. Tiene que reperfilar los presupuestos y que vayan justamente a esta contención urgente que necesitamos todos los peruanos. La disposición de los fondos disponibles. ¿A cuánto ascienden los ahorros del Estado? Necesitamos que precise este monto y creo que quien mejor lo pudiera saber es la ministra de Economía. ¿Esto qué permitiría? Hacer el uso de estos fondos disponibles que permitan entregar bonos a toda la población afectada, que permita, en este caso, estimarse entre 500 soles por familia, a todos sin distinción alguna, personas con discapacidad, agricultores, transportistas, mejor dicho, a todos los peruanos con su DNI. Y decimos esto porque hay familias que tienen hacinamiento familiar, que en una casa viven 6, 7 familias, y muchas veces llevar una canasta a una casa no es lo mismo que llevar una canasta a una sola familia. Entonces, consecuentemente, esta es una propuesta sumamente importante y que podría alcanzarse directamente a estas familias para que no haya el hacinamiento que vemos al día de hoy y que ha permitido aumentar la contaminación de esta pandemia. Tendría que ejercerse el mandato por parte del gobierno para que vaya con DNI a cada una de las familias en un sistema que la tecnología del día de hoy no lo permite. Este problema no se puede tratar como si fuera una crisis económica.
Se trata de una crisis sanitaria que requiere de un enfoque distinto. Se tiene que quemar muchos recursos en poco tiempo para lograr el éxito esperado. El uso ajustado de los recursos fiscales solo traerá agudización de la crisis, como actualmente se está observando cada día que pasa en vidas y en destrucción de la economía. Debemos recordar que esta crisis se inició en el primer mundo, que cuenta con mayores recursos hospitalarios, seguridad social y economía. La crisis de nuestro país y cómo se va a resolver el tema es mucho más complicado. Se requiere asignar todos los implementos de prevención, fundamentalmente al personal médico, a la policía y a todos aquellos que participan directamente en primera línea, y así poder evitar más contagios, menos muertes. Esta es la obligación que tiene el Estado y para con ello nosotros desde el Parlamento nos sumamos. Como lo decía anteriormente, este bono se tiene que entregar mediante tarjetas de débito. Sugerimos que la asignación de este subsidio a la población en riesgo se efectúe a través de esta tarjeta de débito por el monto asignado, y esta tarjeta debe ser entregada en el domicilio de cada beneficiario, como lo dijimos anteriormente, lo que va a permitir evitar las conglomeraciones de la población. En esta conferencia de prensa debo aprovechar, el Congreso ha estado esperando de una manera responsable el proyecto de aprobación del retiro del 25% de los fondos de la AFP. El día 6 de abril se remitió la autógrafa del Ejecutivo, por lo que el plazo de ley para su promulgación u observación se cumplió el día de ayer, 29, a las 12 de la noche. Sin embargo, cumplido el plazo, el Ejecutivo no ha emitido observación alguna y tampoco ha publicado la ley. Por ello, de conformidad al artículo 108 de la Constitución Política, este nuevo Congreso de la República va a proceder a la promulgación de la norma. Y en esta oportunidad, con la presencia de los señores periodistas que nos acompañan, de la ciudadanía que supuestamente está que nos mira en cada uno de sus hogares, lo hemos hecho en el sano ámbito de esta necesidad económica de esos de más de 6 millones de peruanos que esperan un auxilio en una situación caótica y económica que estamos viviendo. En consecuencia, señores periodistas, quiero solicitarle a la oficialía del Congreso para que podamos proceder a la firma del proyecto del retiro del 25% de los fondos de AFP, para poder ingresar a las preguntas de cada uno de los periodistas, que desde ya en nombre del Parlamento Nacional agradecemos profundamente por venirnos a acompañar, agradecerle profundamente a los trabajadores del Congreso, al personal activo, a la Policía Nacional y a cada uno de los colaboradores que en los momentos más difíciles nos han acompañado y que esa es la responsabilidad que tenemos como Parlamento Nacional. Nuestro agradecimiento, y dejamos la cobertura para las preguntas, pero no sin antes de las preguntas correspondientes pedirle a la Oficialía Mayor la firma correspondiente en el ámbito de poder demostrar la unidad que tiene el Parlamento, pedirle a los vicepresidentes que también se sumen a esta firma de esta autógrafa, que es una propuesta multipartidaria, que ha sido propuesta por algunas agrupaciones políticas y que luego, en ese afán de poder hacer un trabajo integrado, lo hemos hecho multipartidario. La felicitación a los grupos políticos que han colaborado con esta iniciativa legislativa y a todos los parlamentarios por su decisión, votando a favor o votando en contra, recogiendo un clamor popular que creo que lo ha recogido el Congreso de todos los más de 6 millones de aportantes a su fondo de ahorro personal de cada uno de ellos.
A ver, nosotros venimos coordinando con el presidente del Consejo de Ministros su presentación en el Parlamento Nacional, como es de conocimiento público. No hay una fecha establecida de los 30 días. Sin embargo, exactamente hace 2 días he recibido la visita del señor Vicente Ceballos, presidente del Consejo de Ministros, y hemos acordado con el señor presidente del Consejo de Ministros que terminada el estado de cuarentena, que es el día 10 de mayo, posterior a esa fecha, estaríamos haciendo un pleno. Posiblemente ese pleno sea, dentro de su evaluación correspondiente, sea presencial. Se va a tomar las disposiciones, si es que en este caso el hemiciclo del Congreso o las instalaciones del Congreso no fueran las pertinentes para mantener siempre la distancia social, lo estaríamos habilitando en otro lugar. Pero ya hay un acuerdo con él que sea después del 10 de mayo. Entre la semana del 10 y el 15 de mayo se estaría llevando a cabo la presencia de confianza del gabinete. Mal haríamos en adelantar si se le daría o no se le daría la confianza. Yo creo que habría que escuchar. Claramente sabemos que se ha puesto al descubierto las deficiencias que tiene el Estado a nivel nacional en todas las instancias y que lo ha puesto al descubierto esta pandemia, pero que frente a eso el Ejecutivo está trabajando, está haciendo propuestas y creo que esas vamos a escucharlas tanto en el interrein como posterior a la instalación de este nuevo Congreso. En realidad, si el gobierno decide dar y publicar el decreto al que se ha hecho referencia, de ninguna manera es excluyente con la ley que está promulgando el día de hoy el Congreso de la República del Perú. En relación al plazo, el plazo es de 60 días, ¿no? Y obviamente tiene que haber una disposición de la CBS. De otro lado, quisiera aprovechar la oportunidad para manifestarles a todos que este Congreso es un Congreso que se ha unido y que se ha unido por el bienestar del pueblo. Cansados de ver cómo agoniza nuestra patria de tanta corrupción, muchos nos hemos involucrado en este tema de la política para poner nuestros conocimientos y experiencia al servicio de la nación. Y es así que con beneplácito les puedo transferir, ¿no?, de que todos acá, todas las bancadas, hemos hecho grandes esfuerzos para lograr consensos y consensos en bienestar del pueblo. Basta ya de abusos. El gobierno tiene que estar del lado del pueblo. Y eso es lo que quiero que sepan. Reactivemos todo aquello que es por el bienestar de todos, de los más desvalidos. Tenemos que dictar las leyes necesarias y justas que se requieren. Justicia desde el Congreso. No existe ningún tipo de enfrentamiento con el Poder Ejecutivo. El país es uno, sus instituciones más que nunca deben estar unidas, pero sí tienen que respetarse los fueros institucionales que constitucionalmente están instaurados. El Congreso de la República tiene sus facultades que están claramente preestablecidas en la Constitución, pero además como institución representativa de los 31 millones de peruanos recogemos el sentir de la población. Y ese sentir es la que, digamos, la traducimos en una ley, la cual no ha sido observada por el Ejecutivo y que hoy procedemos constitucionalmente a su promulgación. Entonces, quiero aclarar que el Congreso de la República tiende nuevamente los puentes del diálogo, de la concertación y del trabajo en conjunto con todos los poderes del Estado para, consecuentemente, tener el bienestar de nuestra población. En cuanto a los efectos de esta ley, es un efecto positivo porque hoy más que nunca las familias del Perú requieren de esos activos, requieren de esos recursos para poder pagar el alquiler de la casa, para poder pagar la escuela de los hijos, las universidades, las obligaciones y no se rompan así la cadena de pago. Esa discusión de economistas respecto a los efectos económicos de la norma ha sido terminada, concluida y hoy pasamos a un siguiente escenario que es darle bienestar a la población. Hay que recordar que el Ejecutivo, dentro del plazo otorgado por la Constitución, tuvo el plazo para poder hacer la observación. Más aún, el presidente de la República ha anunciado que se promulgaría un decreto de urgencia para justamente aumentar de 2.000 a 5.000 soles, cuando inicialmente este tema había sido sujeto a debate. Es decir, es una situación que amerita que se haga el esfuerzo máximo, pero que sobre todo se respete a los peruanos
que en algún momento han aportado el dinero y que hoy en día lo requieren. Más aún, como bien dijo el primer vicepresidente, es muy seguro que con la solidaridad que caracteriza al poblador peruano, el dinero que pueda ser dispuesto vaya a ser puesto en posiciones de la educación. Y adicionalmente, para aquellos microempresarios y emprendedores que hoy en día no han podido acceder todavía a lo que es el Reactiva Perú o los distintos bonos, estoy más que seguro que esos peruanos que puedan retirar esos fondos los van a invertir en sus negocios, porque son sus negocios los que les han dado vida. Y adicionalmente, presidente, como le comenté el día de ayer, hoy día estamos presentando a través de la bancada de Somos Perú una moción de orden del día para que se pueda crear la comisión especial de la reforma del sistema de pensiones, para que de esta manera se incluya adicionalmente a los distintos actores sociales que no habrían sido tal vez contemplados inicialmente en el proyecto de ley remitido el día de ayer, es decir, a los futuros pensionistas. Porque si bien es cierto, esta humilde representación nacional, al igual que el Ejecutivo, tienen que dar una palabra, una voz respecto de lo que viene a ser la reforma del sistema de pensiones, no podemos olvidar a aquellos peruanos que no se encuentran hoy en día en este hemiciclo, ni tampoco en esta sala Porras Barrenechea, y que no han podido venir a poder festejar conjuntamente con la representación nacional la liberación de parte de los fondos, porque estamos respetando lo que viene a ser el aislamiento social. Sin embargo, esos peruanos también tienen que definir, tienen que dar una voz de cómo va a ser la reforma del sistema de pensiones, señor presidente. Vivimos en una democracia, no todos vamos a pensar igual. El hecho que haya una discrepancia en este tema de ninguna manera se puede catalogar como un enfrentamiento, de ninguna manera. Estamos para aportar y hemos visto muy bien que el presidente ha dicho eso, que recibe las aportaciones que todos aquellos peruanos quieran hacerlas. Y el Congreso de la República del Perú está dispuesto a trabajar por todos ustedes. No olviden que hemos otorgado las facultades que el Ejecutivo en su momento nos dio. ¿De qué enfrentamiento se podría hablar? De ninguna manera vamos a hacer un Congreso obstruccionista, no. Y por el contrario, apelamos a la sensatez e inteligencia de todos los peruanos para que se den cuenta y puedan invertir con este retiro que van a poder realizar de su fondo, de las AFP, en cosas que realmente los beneficien. Así que recuerden que juntos podemos Perú. Nosotros, como Ejecutivo, tenemos una posición clara. Creemos que sí se debe devolver parte de los aportes a los trabajadores que con su esfuerzo han ido alimentando este fondo, pero de manera responsable para atender la crisis por la cual estamos viviendo. Sacamos un decreto de urgencia donde devolvíamos hasta 2.000 soles, primero, a los que ya habían dejado de tener trabajo, porque hay aportantes que todavía tienen trabajo, entonces ellos podían paliar esta situación de emergencia. Pero hay personas que ya habían dejado de tener trabajo, pero tenían su aporte. Permítele sacar 2.000 soles para que pueda vivir este momento. Luego, un segundo esfuerzo hicimos para que se permita retirar hasta 2.000 soles de los que siguen trabajando, pero que ganan hasta 2.400 soles. Entonces, nos parece que con eso atendimos a cerca de 4 millones de aportantes que eran los que realmente requerían. A ellos dijimos, puedes retirar hasta 2.000 soles. Eso representaba cerca de 8.000 millones de soles que se ha permitido que salga. Entonces, ese es el momento. Ayer también se debatió acá y está aprobado un decreto de urgencia para permitir retirar a todos hasta 3.000 soles más. 1.000 en mayo, 1.000 en junio y 1.000 en julio, con lo cual tendríamos hasta 5.000 soles de capacidad de retiro de todos, ¿no? Que es lo que creemos nosotros que responsablemente le estamos dando a los trabajadores que han aportado la posibilidad de tener recursos para salvar esta crisis. Pero, ¿qué es lo que nosotros creemos que es la solución para este problema? La solución, y lo hemos dicho, no es seguir dando más y más y más dinero, porque lo dejamos sin fondo.
Y finalmente, si un trabajador que con tanto esfuerzo fue aportando de su sueldo para su jubilación y después ya no le queda nada, ¿de qué fondo de pensión hablamos? Entonces hay que pensar cuánto le puedo dar para que atienda sus necesidades ahora, pero también cómo podemos asegurar que después, cuando lo necesite, tenga fondo y no se lo haya gastado durante una etapa temprana de su proceso del tiempo que labora. Entonces, nosotros, como hemos dicho, creemos que podemos hacer un esfuerzo adicional para permitir 3.000 soles más, que llegue hasta 5.000 soles como máximo. Eso difiere con la propuesta del Congreso de la República, que permite sacar hasta una cantidad cercana a los 12.900 soles, 12.900 soles. Nosotros creemos que eso permitiría que quizás puedas tener el dinero ahorita y quizás lo vas a usar de manera adecuada, pero de acá a unos años, cuando lo requieras, un fondo de pensión, ya no lo tienes. Y en ese momento ya no va a haber quien asista a esa persona cuando ya no tenga pensiones. Entonces, nosotros pensamos que sí hay que atenderlo, pero no a ese nivel. Por eso no estamos de acuerdo con la medida exacta. Estamos de acuerdo con la voluntad del Congreso de querer encontrar una forma de dar liquidez, pero creemos que el monto que está establecido no es el que se justifique ni que tenga el sustento correspondiente. Es por eso que hemos recibido de parte del Ministerio de Economía y Finanzas un análisis técnico muy profesional donde plantea su discrepancia con esta norma del Congreso de la República, ¿no? Pero nosotros vamos más allá. Nosotros creemos que la discusión debe ser mucho más profunda que hacer un cálculo si al aportante del FP le devolvemos 5.000 o le devolvemos 12.000. ¿No? Nosotros sustentamos los 5.000. No, 12.000. Pensamos que eso es irresponsable porque lo dejamos desprotegido al trabajador. Y hay que pensar en el trabajador ahora, pero también hay que pensar en el trabajador mañana y pasado mañana. Eso es lo que hay que pensar. Pero independientemente, ¿quién da más? Que eso no debe ser el fondo del problema, debe ser, ¿funciona o no funciona el fondo privado de pensiones? Y eso lo hemos dicho, que amerita una reforma integral del sistema de pensiones. Y entonces, vayamos al fondo del asunto, señores congresistas, vayamos al fondo del asunto. Hoy estamos presentando al Congreso de la República un proyecto de ley que ha sido aprobado ayer por el Consejo de Ministros dirigido al presidente Manuel Merino, donde presentamos un proyecto de ley para la reforma integral del sistema de pensiones. Y nos damos plazo para lograrlo máximo de 6 meses. Quizás, si no estaríamos en una etapa de crisis, si no estaríamos en una etapa de COVID, podríamos hacerlo hasta en 3 meses, pero hemos dicho que siempre tenemos que ser responsables. Entonces, dado la coyuntura que estamos, nos estamos poniendo un plazo máximo de 180 días, para que a través de una comisión mixta, donde 3 miembros del Congreso de la República, un miembro de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, un miembro de la Comisión de Economía, Banca y Finanzas, un miembro de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, del Congreso de la República, 3 miembros del Congreso de la República, junto con 3 miembros del Ejecutivo, que sería un representante del Ministerio de Economía, un representante del Ministerio de Trabajo y un representante de la Oficina de Normalización Previsional, de la ONP. 3 miembros de cada uno, más 2 organismos autónomos, la Superintendencia de Banca y el Banco Central de Reserva. Yo pienso que con la voluntad política que tenemos nosotros como Ejecutivo y con la voluntad política que seguro la tiene el Congreso de la República, en los 180 días podemos tener un proyecto de reforma que es lo que realmente requiere, no una discusión quién da más plata de los aportes en función de una coyuntura particular. Vayamos al tema de fondo.
reformemos el sistema de pensiones, el privado y el público. Tenemos 3 sistemas de pensiones. Tenemos las AFPs, tenemos la ONP y tenemos pensión 65. Cada uno por su lado, cada quien con su análisis. Oye, los peruanos no podemos integrar todo en un mecanismo que ya lo hemos trabajado y estudiado y estamos dispuestos a sustentarlo con el Congreso de la República. Veamos el tema de fondo, no evitemos el análisis profundo de esta compleja situación. Estamos dispuestos a trabajarlo. Inmediatamente se aprueba este proyecto de ley que estamos presentando, nos ponemos a disposición del Congreso de la República, pero principalmente de toda la ciudadanía del Perú, para poder discutir este problema y darle una solución en beneficio de todos los peruanos y peruanas. Ha sido ideal tener un poquito más de debate, de reflexión sobre este tipo de medidas. Desde luego se entiende la situación precaria por la que deben estar pasando muchos compatriotas, muchos ciudadanos, y ese es uno de los elementos a tomar en cuenta, pero no es el único. Hay que recordar que muchas de las personas que se van a ver beneficiadas con este retiro ya están recibiendo otro tipo de medidas de apoyo eventualmente, como el retiro del CTS. Ya el gobierno había autorizado en algunos casos para las personas que ganaban menos de 2.400 soles, retiros hasta de 2.000 soles. Entonces había que tener un poquito de análisis para ver que ya pensando de cara hacia adelante, si la medida no terminaba complicando las cosas, dejando debilitado un sistema de pensiones que ha encontrado difícil generar pensiones a niveles adecuados o socialmente aceptables. Entonces, yo creo que hubiera sido ideal tener más debate. Ya había medidas de apoyo al sector que se tiene como objetivo con esta medida, y por lo tanto ya es una situación, si bien es una situación que está dada, no se puede dejar de mencionar que técnicamente lo ideal hubiera sido más análisis. No ha sido promulgada esa iniciativa que sugirió ayer el presidente de la República, un poco recogiendo el espíritu de que efectivamente hay personas que pueden estar en una situación complicada, pero entendería que manteniendo el espíritu de que no debilitemos el sistema de pensiones a futuro, un sistema que seguramente requerirá ajustes hacia adelante, con la idea de seguir dando apoyo a familias que podrían tener problemas. El gobierno propuso esta alternativa de 3.000 soles adicionales. En la medida de que ya salió esta iniciativa por el lado del Congreso, entendería que el gobierno seguramente no promulgará la propuesta que hizo el presidente el día de ayer. Es decir, qué tanto apoyo se requiere, a quiénes, qué segmento de la población requiere efectivamente este tipo de ayuda, minimizar el costo hacia futuro que tiene debilitar un sistema de pensiones. Fíjense que lo que se estaría haciendo con esto es que hoy día que ya se hacen reclamos que el sistema genera pensiones inadecuadas, con estos retiros pues las pensiones serán eventualmente menores. Entonces hay una serie de aristas, de elementos sobre los cuales había que reflexionar un poquito más. Por lo tanto, reconociendo la gravedad de la situación, había que dosificar un poco la posibilidad de estos retiros. Bueno, supongo que obviamente mientras más acumules al momento en el que te retiras, pues tendrás una pensión un poquito más elevada. Acuérdate que no solamente son eventualmente lo que retiras ahora, sino lo que dejas de capitalizar, lo que dejas de ganar en términos de intereses, de rendimiento del fondo, en los años que todavía te mantienes como trabajador activo. Entonces, la verdad que hubiera sido ideal que la medida se estudie con un poquito más de detalle, reconociendo que hay que actuar con velocidad, desde luego. Hay familias que seguramente la están pasando muy mal y había que actuar sobre el particular. Pero eso no implica que se tenga que hacer un poco más de reflexión, porque los costos de esta medida a futuro pueden ser bastante complicados. Estamos debilitando un sistema sobre el cual se han hecho muchas críticas, pero que de repente también algunas medidas que no tienen la suficiente reflexión de las consecuencias que esto puede tener hacia futuro, al no tener en cuenta estas consideraciones,
podríamos generar problemas también para el país hacia adelante, ¿no? La idea es minimizar estos impactos, ¿no? Tratar de hacer lo que se ha denominado como una reforma integral del sistema, es hacer las modificaciones para generar mejores pensiones. Los objetivos de los sistemas de pensiones es evitar que la población que pasa situación inactiva caiga pues en pobreza durante su retiro, durante su vejez, y pueda tener un nivel de vida pues adecuado. Ese es un poco el objetivo. ¿Y para eso qué se requiere? Se requiere que el sistema de pensiones tenga cobertura, que abarque la mayor cantidad de ciudadanos posibles, que no queden pues en una situación complicada en su época de retiro. Y lo otro que hay que asegurar en el sistema de pensiones, sea público, sea privado, sea de reparto, sea de capitalización individual, lo otro que hay que tratar de garantizar es que las pensiones tengan un nivel adecuado. Pero eso depende de muchas variables. Yo no estoy tan seguro si el sistema privado, al que tanto se le critica, necesariamente es un esquema malo, negativo. De repente hay otros temas más estructurales de la misma economía, la alta rotación laboral, la baja productividad. Ya el trabajador en su situación activa eventualmente genera pocos ingresos. Es muy difícil que en su situación de retiro pueda también superar esas limitaciones que tiene hoy día que está activo. Entonces, hay que atacar el tema de manera conjunta, y rescatando lo bueno que puede tener el sistema y seguramente haciendo ajustes en donde amerite. Lo que me preocupa es básicamente dos cosas: que haya cobertura, es decir, que abarque a la mayor cantidad de compatriotas, que nadie se quede desprotegido en su vejez, y lo otro es tratar de generar niveles de pensiones adecuados. Parece que funciona bien para los que tienen alta cotización, alta frecuencia de cotización, niveles de ingresos o altos. De repente donde hay que hacer ajustes es para los segmentos bajos. En el día 46 del estado de emergencia nacional, el Ministerio de Salud confirmó 36.976 casos de COVID-19 a nivel nacional, de un total de 318.252 pruebas realizadas, tanto moleculares como rápidas. La cifra de fallecidos se incrementó hasta llegar a los 1.051, notificándose 108 decesos más con respecto al día anterior. Las regiones más afectadas por la expansión del virus son Lima, que presenta la mayor cantidad con 23.561 casos confirmados, le sigue el Callao con 3.219, Lambayeque con 2.176, Piura con 1.207 y Loreto con 1.202. Entre estas 5 regiones se concentra el 85,5% de casos positivos a nivel nacional. De ellos, 4.978 personas contagiadas se encuentran hospitalizadas en los distintos centros de salud en todo el país, mientras los pacientes que se encuentran en la unidad de cuidados intensivos con respiración artificial son de 651, un número alto que continúa en alza y que preocupa si es que se tendrán los implementos necesarios para una mayor cantidad de pacientes. Según el gerente general adjunto de la clínica Ricardo Palma, el doctor Sebastián Céspedes, su mencionado centro médico ya no cuenta con camas UCI para recibir nuevos infectados de gravedad. Recordemos que el Ejecutivo autorizó el pago para que las personas vulnerables puedan utilizar las áreas de cuidados intensivos en centros privados de salud, pero estos tampoco cuentan con la suficiente capacidad para la hospitalización de nuevos casos. Similar realidad encontramos en las clínicas Jesús del Norte en Los Olivos, San Pablo en Surco y Sana de San Borja. En las regiones la situación es igual de crítica. Ni en Lambayeque ni en Amazonas, regiones afectadas por el coronavirus, se cuentan con clínicas que brinden hospitalización. El sistema de salud empieza a resquebrajarse en la crisis sanitaria. En contraste, la cifra de personas recuperadas tras ser atendidas con los protocolos de salud o mantenerse en cuarentena es de 10.405. Sin embargo, todos los pacientes estables igual deberán mantenerse en cuarentena y respetar las ordenanzas del gobierno. Pese a todas las medidas del Ejecutivo, la curva de contagios se mantiene en alza, promediando más de 1.000 casos nuevos por día. Tras el alza continua de infectados de COVID-19, el gobierno decidió extender la cuarentena hasta el 10 de mayo, aunque eso no garantiza que para esa fecha se elimine por completo la presencia del coronavirus en nuestro país. Para evitar seguir propagando el COVID-19, respete las normas del gobierno y no salga de su domicilio si no es por necesidad.
evite exponerse a una multa y no arriesgue su vida. Tras conocerse que 163 comerciantes del mercado de Caquetá en San Martín de Porres están contagiados de COVID-19, se determinó el cierre en su totalidad del centro de abastos. Se tiene previsto que el mercado se mantenga cerrado entre 7 a 10 días, pero se instalarán mercados itinerantes para que los vecinos del sector no se vean perjudicados. Liz Castillo, subgerente de fiscalización de la Municipalidad de San Martín de Porres, destacó que durante estos días se realizará el reordenamiento general del mercado. Se hará todo un sistema de desinfección para que haya un control de manejo de aislamiento. Nosotros estamos cerrando todo el conglomerado de Caquetá por 10 días, estamos cerrando todo el lugar, vamos a entrar en un periodo de cuarentena, ¿no?, para la desinfección y el reordenamiento de todo el lugar para que luego se reaperture este conglomerado ordenado para el beneficio obviamente de aquellas personas que acceden aquí al Emporio de Caquetá para la adquisición de sus productos de primera necesidad. En cuanto a las personas que dieron positivo a la prueba de descarte del coronavirus, Castillo informó que el personal del MINSA realizará el monitoreo constante para que cumplan el aislamiento domiciliario. Conjunto con el Ministerio de Salud, ayer se les ha llevado a sus domicilios, se va a aislar a estas personas del gobierno. Junto con nosotros vamos a hacer un monitoreo de estas personas, obviamente, y a lo demás le estamos exhortando para que tomen las medidas del caso, mascarillas, guantes, para realizar la desinfección de toda esta zona. Desde tempranas horas, los agentes de la Policía Nacional del Perú y el Ejército custodiaron el centro de abasto e instalaron una reja metálica para evitar el ingreso de las personas. Solo estará permitida la entrada a los comerciantes para que retiren su mercancía y los residentes de la zona. Se espera que en otros mercados del país se realicen pruebas rápidas a los vendedores para continuar con la detección de los infectados. Y en caso se evidencie un número importante de contagios, no se descartará la idea que también sean cerrados por medida de seguridad. Cabe destacar que el presidente de la República, Martín Vizcarra, se mostró preocupado ante la situación de los mercados y lamentó que los 163 comerciantes del mercado de Caquetá se hayan contagiado. Seguidamente instó a las personas que van a comprar sus productos a tener cuidado, no se vayan a llevar de yapa el coronavirus. La Policía Nacional informó que 510 cadetes de la Escuela de Suboficiales de Puente Piedra se encuentran infectados de COVID-19 de un total de 2.070 alumnos muestreados con pruebas rápidas de descarte. Tras la difusión de esta noticia, los padres de familia se apersonaron a los exteriores de la institución para conocer el estado de salud de sus hijos, quienes se preparan para integrar las fuerzas del orden. Según la publicación de la policía, los cadetes contagiados no presentan síntomas y están en buena condición física. Los jóvenes se encuentran aislados del resto de sus compañeros, recibiendo atención médica permanente en caso se complique la enfermedad. Reciben los cuidados recomendados por el Ministerio de Salud en caso de infección asintomática por coronavirus. El comandante general de la policía, Max Iglesias, estuvo presente en la realización de las pruebas rápidas y también verificó la situación de los alumnos infectados. Además, también se comunicó con los padres de familia, quienes no tenían información sobre sus familiares y especulaban con una situación crítica dentro de la escuela de suboficiales. Lo que más cuidamos son justamente nuestra reserva moral, nuestra reserva física. A los hermanos menores les dije de que íbamos a empezar a tomar una prueba, porque habían algunas especulaciones por las redes de que habían cadetes, alumnos que estaban muy enfermos, que no se podían levantar, que no dejaban comunicarse. A veces las redes sociales se esconden a una persona bajo el anonimato para tratar de desestabilizar a una noble institución. Quien también pidió calma es el ministro del Interior, Gastón Rodríguez. Durante la entrega de nuevos implementos para las fuerzas del orden, el integrante del Ejecutivo explicó que se encuentran preocupados y alertas por los contagios de los futuros policías. Garantizó que se aplicarán los protocolos para que la situación no se agrave. El día de ayer, en un muestreo aleatorio de nuestra escuela de oficiales, en el entendido de que las pruebas rápidas son para coberturar a los policías que se encuentran en la línea de acción, en contacto con la ciudadanía, para lo que usted dijo justamente, hacer cumplir el aislamiento social dispuesto por el gobierno. Sin embargo, en un esfuerzo de acuciosidad y de tener mayor amplitud
y conocimiento del estado real de nuestro personal, se direccionó este muestreo aleatorio a la Escuela de Oficiales y Suboficiales en Puente Piedra. Y lo que hemos tenido ha sido un hallazgo, en donde de 850 pruebas, 510 resultaron positivos. Que hay un lema en la policía: entramos juntos y salimos juntos. Obviamente en la parte operacional, sin embargo, es un aliciente que permanentemente está en nuestra mente, y con el cuidado de la sanidad de la policía vamos a asumir nuestra responsabilidad y vamos a estar con nuestra gente. Ya el comandante general estuvo desde el primer día. El general director de la escuela trasladó a su despacho. Ya no está en Chorrillos, está en Puente Piedra. Y entre el general director de la escuela y el general director de sanidad se establecerá una estrategia comunicacional permanente que permita hacer acciones de seguimiento, evaluación y de reacción y respuesta inmediata ante la presentación de algún síntoma, porque hasta el momento son asintomáticos. Entonces, estamos actuando desde el primer momento. El titular del Interior también detalló que los cadetes tendrán una mejor comunicación con sus familiares gracias a un nuevo sistema que la policía integrará. Aseguró que existe un compromiso con los alumnos de la institución y que no los dejarán abandonados. Primero, confíen en nosotros. Ustedes nos los entregaron a sus hijos para formarlos como policías. Y para nosotros son la reserva moral y la reserva operacional, que la cuidamos como un cristal. Y aunque ha sucedido esta situación frente a una pandemia en que no la conocemos porque apareció hace 3 meses en el mundo entero, la Policía Nacional va a coberturar los servicios y va a supervisar el desarrollo de este evento. Queda pendiente averiguar cómo los cadetes se contagiaron del COVID-19. Según manifestaron los padres de familia, los futuros policías se encontraban cumpliendo la cuarentena en las instalaciones de la Escuela de Suboficiales desde el 8 de marzo, justamente para evitar nuevas infecciones. Nadie tenía permiso de salida y las visitas están prohibidas. Preocupa que se pueda generar un nuevo foco infeccioso al interior de otra división de la policía, en donde ya se registran más de 2.000 casos confirmados de coronavirus. El titular del Ministerio de Defensa, Walter Martos, reveló que hasta la fecha 349 militares de las Fuerzas Armadas del Perú fueron contagiados con el nuevo coronavirus y hasta el momento 5 miembros han fallecido a causa del temible virus. Entre los 5 fallecidos, 4 pertenecen a la Marina de Guerra del Perú, 2 de ellos patrullaban y 2 desarrollaban actividades administrativas, y 1 era del Ejército, quien también se dedicaba a las actividades administrativas, todos mayores de 50 años. En cuanto a los contagiados, consideró que los 349 casos de infectados en los 3 institutos, Ejército, Marina y la Fuerza Aérea del Perú a nivel nacional, es afortunadamente una cifra bastante baja, porque son más de 65.000 miembros. Señaló además que no necesariamente todos los infectados reportados son los que hacen el control, también hay aquellos que se encuentran en labores administrativas. Sostuvo que la gran mayoría de los miembros portadores del COVID-19 se encuentran con estado leve y están cumpliendo el respectivo aislamiento domiciliario. Asimismo, Walter Martos indicó que han recibido 60.000 pruebas rápidas para el diagnóstico. Sin embargo, dentro de las Fuerzas Armadas usan otros implementos que los ayudan con el diagnóstico del COVID-19. Por segunda vez durante todo su proceso, Keiko Fujimori abandonará el penal anexo Mujeres de Chorrillos luego de que la Sala Penal de Apelaciones revocó la orden de prisión preventiva por 15 meses. Así lo comunicó su abogada Juliana Loza en su cuenta de Twitter. Acabamos de ser notificadas de que el Poder Judicial ha revocado prisión preventiva de Keiko. Gracias a Dios por esta oportunidad de vivir y cuidar a su familia. Según la resolución, el Poder Judicial consideró que no existían pruebas suficientes para justificar el uso de la medida restrictiva en contra de la lideresa de Fuerza Popular. No existe peligro de fuga ni de obstrucción al proceso, pero sí se señala que los delitos por los cuales está siendo investigada son graves y que el proceso debe continuar regularmente. Pese a que por redes sociales se generó una campaña para liberar a Fujimori durante el estado de emergencia nacional por el COVID-19 ante el temor de un posible contagio, el documento no hace mención explícitamente a la pandemia como una de las razones de la modificación de su sanción. En ninguna de las páginas se hace mención al mortal virus,
aunque sí existe una alusión indirecta al sostener que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recomendó adoptar medidas para enfrentar el hacinamiento en los sistemas penitenciarios que incluya la reevaluación de los casos de prisión preventiva. De este modo, se pone fin al largo camino que la defensa de la ex candidata presidencial emprendió durante enero de este año para que la hija de Alberto Fujimori continúe su proceso sin la necesidad de estar en la cárcel. Recordemos que a inicios del 2020, el juez Víctor Zúñiga Urday impuso 15 meses de prisión preventiva para la lideresa de Fuerza Popular por considerar que los argumentos del equipo fiscal encabezado por José Domingo Pérez eran válidos para este nuevo pedido. Tras una serie de problemas administrativos, el Poder Judicial admitió a trámite el recurso de apelación presentado por Juliana Loza, aunque debido a la cuarentena obligatoria por el COVID-19, este no pudo ser programado en el plazo establecido y tuvo que ser aplazado hasta una sesión virtual en donde la abogada Loza expuso los motivos para revocar dicha medida. Tras el anuncio de que podrá salir en libertad, Keiko Fujimori tendrá que pagar una garantía económica de 70.000 soles dentro de los próximos 5 días para que pueda ser trasladada a su domicilio. Como parte de la modificación de su sanción a comparecencia restringida, tendrá que acercarse cada 30 días a la Oficina de Registro y Control Biométrico para registrar su huella digital. Además, que no podrá salir de Lima ni variar su domicilio sin previa notificación y autorización del juzgado. Tampoco deberá tener comunicación con otros imputados o testigos incluidos en el caso. La Secretaría Nacional de Fuerza Popular saludó la liberación de su lideresa y pidió al Poder Judicial tener ese mismo criterio para el resto del proceso que se le investiga. Recordemos que a Fujimori se le acusa de recibir dinero ilícito de la empresa Odebrecht para su campaña presidencial de 2011 y 2016. Esta es la segunda ocasión en donde abandona el penal. La primera fue a fines del año pasado, luego de que el Tribunal Constitucional revocó la primera orden de prisión preventiva impuesta por el juez Richard Concepción Carhuancho. Hasta el cierre de esta nota, no existía pronunciamiento del equipo especial Lavajato coordinado por el fiscal Rafael Vela. Quien también dejará la prisión es Susana Villarán. La exalcaldesa recibió la notificación de que su prisión preventiva por 24 meses fue modificada por la de arresto domiciliario debido al alto riesgo de contagio de coronavirus si se mantenía en un centro penitenciario. Su defensa argumentó que Villarán se encuentra en el grupo de riesgo por presentar enfermedades previas. A la ex burgomaestre se le acusa de recibir dinero ilícito de las empresas Odebrecht y OAS a cambio de beneficiarlas con la licitación de grandes proyectos de construcción. Hace unos minutos acabamos de ser notificados oficialmente por el Poder Judicial de la resolución que dispone la revocatoria de la prisión preventiva de Keiko y reformándolo han impuesto comparecencia con restricciones. Nosotros saludamos esta decisión de la sala. Para nosotros ha sido un trámite sumamente largo. Hemos tenido que esperar más de 3 meses para que haya un pronunciamiento por la libertad de Keiko y en verdad la familia está bastante tranquila, bastante agradecida, sobre todo las niñas. Para nosotros este es un gran paso, sobre todo en las actuales circunstancias. Nosotros siempre hemos sido muy respetuosos de los trámites, vamos a seguir en esa línea. De hecho, bueno, mañana es feriado, esperemos cumplir post feriado los trámites correspondientes, cumpliendo todos los protocolos de seguridad, sobre todo atendiendo a que tengan en cuenta ustedes que Keiko está dentro del grupo vulnerable del COVID, ¿no? Entonces vamos a tener todos los protocolos y medidas de seguridad en resguardo de ella y también de los agentes penitenciarios que vayan a tener que ejecutar la medida. Bueno, nosotros alegamos sobre todo la inexistencia de los peligros procesales, que esta era una decisión inconstitucional porque ya más allá había un pronunciamiento del Tribunal Constitucional sobre los mismos puntos y que no se habían valorado correctamente los elementos de convicción y sobre todo el principio de proporcionalidad de la medida, ¿no? Son argumentos que nosotros hemos defendido desde un inicio y bueno, más allá de esta larga espera y de todo lo que Keiko ha padecido, porque tengan en cuenta que ella ha llevado casi 16 meses de prisión preventiva en estos 2 periodos que se le ha privado en su libertad, ¿no? Nosotros vamos a cumplir todo. De hecho, lo más importante es que Keiko haya recuperado su libertad. Creo que es el motivo central para la familia y ha prevalecido el derecho, ha prevalecido las razones por la libertad, los argumentos que siempre hemos defendido. Eso es lo más importante para nosotros. No he hablado con Keiko, de hecho 10 o 15 minutos antes de que me notificaran había hablado con ella. Ruego que me llame para poderle informar y darle esta grata noticia.
médicos y enfermeras del Hospital de Kennedy, uno de los más grandes de Bogotá, exigieron al gobierno garantías laborales y elementos de protección adecuados para enfrentar la pandemia del coronavirus, como mascarillas N95, batas de bioseguridad, gorros y polainas, al igual que trajes quirúrgicos. Durante la protesta que congregó a cerca de medio centenar de trabajadores de la salud, se denunció que 2 profesionales del Hospital de Kennedy se contagiaron de COVID-19 y que uno de ellos, el doctor Gustavo Meneses, está en la unidad de cuidados intensivos de la Clínica Nueva de Bogotá con pronóstico reservado. A comienzos de este mes murieron de COVID-19 2 médicos en Bogotá y otros 2 en Cali, y según datos del Ministerio de Salud, en el país se han contagiado 417 trabajadores de ese sector, incluidos personal sanitario y administrativo. Protestas similares han ocurrido en varios hospitales de Colombia, en donde además de pedir mejores condiciones laborales y de bioseguridad, el personal sanitario ha rechazado la discriminación de que son objeto por parte de personas que creen que pueden contagiarlos. La discriminación va desde insultos o impedimentos de entrar a un supermercado hasta amenazas de muerte a médicos y enfermeras para que se muden de sus lugares de residencia o no vuelvan mientras dure la pandemia. En toda Colombia son 6.207 personas contagiadas, de las cuales 278 fallecieron y 1.411 se han recuperado. La pandemia de coronavirus representó una oportunidad para muchos médicos, terapeutas y enfermeros que se encontraban desempleados en Ecuador. El Ministerio de Salud contrató de urgencia a 1.284 profesionales en diferentes especialidades. Para algunos, incluso fue la oportunidad de acceder a su primer empleo tras concluir su servicio obligatorio en áreas rurales, aunque a un alto precio. Pues sí, es mucho más difícil enfrentar al desempleo que al propio virus, porque a veces por falta de experiencia no te quieren contratar. Quienes estaban desempleados se encuentran un problema adicional en medio de la crisis sanitaria. Según la ley, un ecuatoriano que se reactive laboralmente debe esperar 3 meses para volver a tener acceso a atención de salud. Si cayeran enfermos, no tendrían derecho a la atención. Además, todos los contratos son temporales. Cuando uno entra por primera vez a trabajar, a laborar, y especialmente con casos de esta enfermedad que es altamente contagiosa, uno va con miedo. Entonces, yo pienso que sería algo injusto que después de los 3 meses nos digan, bueno, hasta aquí nomás. Un grupo de ellos está alojado en el Corona Real, un hotel de 4 estrellas de Guayaquil, habilitado como albergue para quienes están en la primera línea de combate por la salud. En medio de una protección extrema, buscan mantener a salvo a familiares, colegas y amigos de un posible contagio. Todos estamos conviviendo, cada cual en su habitación, con las restricciones, obviamente, ¿no?, de evitar contacto con las personas afuera, no recibimos visitas y nos estamos aislando nosotros mismos, ¿no? Nos llega la comida, de aquí la comida nosotros la subimos a nuestra habitación y prácticamente pasamos allí. Según el gobierno, al menos 555 trabajadores de la salud han contraído la COVID-19 y 10 murieron, pero los gremios creen que las cifras son más elevadas. La pandemia en Ecuador se acerca a los 25.000 contagios, con más de 870 muertos confirmados y otros 1.200 bajo sospecha. La provincia de Guayas, cuya capital es Guayaquil, concentra un 65% de los casos, incluidos 433 fallecidos confirmados. La policía de Nueva York descubrió este miércoles 2 camionetas con un centenar de cuerpos amontonados y en estado de descomposición. Los vehículos que no contaban con refrigeración se encontraban a las puertas de una funeraria al sur de Brooklyn. Fue el olor lo que alertó a los vecinos, que aseguran que el trasiego de cadáveres desde los vehículos sin acondicionar llevaba ocurriendo desde hace semanas. Un suceso abominable para el alcalde de Nueva York, que insistió en que se trata de un caso aislado y que las funerarias de la ciudad están haciendo un trabajo encomiable. Y es que con 20.000 fallecidos por encima de lo habitual, las funerarias de Nueva York afrontan estos días un número de muertos por la COVID-19 con una burocracia jamás pensada para una tragedia de esta dimensión.